Y respecto del tema que nos ocupa el día de hoy, el nuevo sistema de justicia penal en México, que ya no es tan nuevo, ya tenemos un año y medio, al menos en Puerto Vallarta, arrancamos el 15 de marzo del 2015, y a la fecha les puedo decir que ya tenemos sin problema más de 400 audiencias celebradas en este nuevo sistema. Somos 5 jueces los que estamos actuando aquí en Puerto Vallarta, y de esos 5 soy el único que soy originario, de hecho de todo el estado soy el único que soy originario de esta ciudad portuaria, y tuve la fortuna de quedar adscrito a esta ciudad. Desde luego esto no es para siempre, tarde o temprano me pueden cambiar, pero el tiempo que yo esté aquí quiero aprovecharlo para permear el tema del sistema acusatorio adversarial, que es el nombre correcto que tiene, hacia la ciudadanía. Porque todo el mundo le dice los juicios orales, sin embargo hay que aclarar que el juicio oral es la última etapa del sistema acusatorio adversarial. Entonces, técnicamente es equivocado llamarle juicio oral al nuevo sistema, pero también entiendo que a la gente se le complica aprenderse el nombrecito del sistema acusatorio adversarial. A lo mejor los técnicos del derecho sí se nos hace facilito nombrarlo, pero a la gente de a pie se les complica. Entonces igual le vamos a decir juicios orales para que esté más claro. ¿Y por qué está el nombre de sistema acusatorio adversarial? Porque es una serie de pasos a seguir donde evidentemente alguien tiene que acusar. En el caso del Ministerio Público, que anteriormente pues, él tenía absoluta libertad y tenía el sartén por el mango, porque todo lo que el Ministerio Público recababa en la averiguación previa casi era verdad absoluta, y para efecto de poderlo derrocar acá en los juzgados pues era prácticamente una tarea imposible. Entonces, y hay que decirlo como tal, ocurrían abusos de poder, ¿verdad? De repente se arrancaban algunas confesiones, no aquí en Afganistán, a partir de la tortura, y por lo general muchos casos transitaban con la sola confesión del inculpado, y eso bastaba incluso para obtener sentencias condenatorias. Todo esto, y además el debate que está en boga el día de hoy, como lo es el de derechos humanos, más que se puso en moda con lo que acaba de determinar la Comisión Nacional de Derechos Humanos respecto del asunto de Tamhuato, Michoacán, donde se determinó que la Policía Federal ejecutó, así literal, aproximadamente a 22 personas, cosa que me parece muy preocupante, muy lamentable desde luego, y que sin duda no puede quedar impune esta situación. Desde luego hay voces encontradas, hay quien está a favor de lo que ocurrió ese día, hay quienes estamos en contra, y digo estamos porque yo no puedo aprobar, en mi carácter de juzgador y en mi carácter de ciudadano, no puedo aprobar el actuar de la autoridad de esa manera. No podemos dirigirnos como delincuentes, ¿verdad? Y el día de mañana decir se lo merecían, estos tipos hacen mucho daño a la sociedad, pues para eso están las instituciones, para eso está nuestro sistema penal, para efecto de sancionarlos como corresponde, y no actuar a la par, al ojo por ojo y diente por diente, y todos nos vamos a quedar borrachos y ciegos, ¿no? Entonces debemos de ser muy claros en esa postura si queremos vivir en un estado de derecho. Pero mañana escuchaba un comentario que decía un ciudadano mexicano, pues es que ni siquiera tenemos estado, entonces vamos a pedir un estado de derecho. Pues precisamente tenemos que trabajar en ello, porque tenemos ejemplos muy claros, y si no aprendemos de la historia, pues esto va a acabar muy mal. Está Colombia, que en su momento, cuando combatían a Pablo Escobar, se forjaron ciertos grupos paramilitares que trabajaban fuera de la ley, de ahí se vinieron los Pepes, y luego estos Pepes se volcaron en contra del gobierno, y ahorita tienen un problemón. Igual ya se han firmado convenios de paz y bla bla bla, pero sigue ahí latente la situación con las FARC. Entonces, este es un claro ejemplo de que no podemos darle más poder al que ya tiene poder para que trabaje fuera de la ley y que a la postre nos cueste un gran mayoría. Y aquí en México tenemos también nuestra historia, ¿no? Con gente que ha trabajado del lado de las policías, del lado del ejército, del lado del gobierno, y que eventualmente son capacitados y son preparados de tal manera que al rato llega el narcotraficante y le dice: oye, te ofrezco el doble de lo que ganas, vente para acá, y ya los tenemos luego combatiendo a las fuerzas del orden. Entonces, en ese aspecto, y tomando como consideración estos y otros tantas cuestiones que se han dado tanto en nuestro país como en otros países del mundo, debemos de reprochar lo que aconteció en ese evento,
Y retomando el punto toral de esta charla, les decía yo que el tema del debate de derechos humanos fue base para efecto de modificar el sistema de justicia penal que tenemos con anterioridad, que era el sistema mixto inquisitivo. ¿En qué consisten estas modificaciones? Se reformaron, al menos de gran trascendencia, 10 artículos de nuestra Constitución Federal para efecto de poder implementar el sistema acusatorio adversarial en todo el país. Hoy en día ya en todo México está implementado, no hay un área de nuestra República Mexicana que no lo tenga o que no se base en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que es el librito que maneja las reglas a seguir en este nuevo sistema de justicia penal. La ventaja que tiene es que ya, por ejemplo, los abogados litigantes, no sé si por aquí tengamos abogados, ¿quiénes levantan el nombre? Uno, sí, la ventaja que van a tener ustedes como abogados si eventualmente les toca litigar es que van a poder acudir a cualquier entidad federativa y las reglas del juego van a ser las mismas. Anteriormente tenías que aprenderte 32 libritos, 32 códigos procesales. Si ibas a Nayarit ya cambiaban las cosas. Si ibas a Chihuahua, Sinaloa, a Quintana Roo, cualquier sitio, ahora ya no. Van a ser las mismas reglas en toda la República, entonces esto nos facilita la labor, porque nomás nos tenemos que aprender unas reglas del juego y a lo que nos paremos van a ser las mismas reglas. Esa es una gran ventaja, creo yo. Y además homologan los procesos, el actuar, por ejemplo, de la policía, ya tienen ellos un protocolo del primer respondiente donde se incluye los usos de la fuerza para efecto de que tengan ellos certeza también de cómo tienen que actuar en cada situación según corresponda, y no como acontecía antes, de que incluso esa cantaleta de que tú no puedes disparar, por ejemplo, tu arma de fuego hasta que te dispare. Ahora ya con este protocolo del primer respondiente se regula el uso de la fuerza, se regula el tema de la cadena de custodia, de la preservación del lugar de los hechos por parte de la primera autoridad que arribe a un lugar donde presuntamente se haya cometido un delito. Además se crearon diversas figuras jurídicas, entre ellas, por ejemplo, en el tema de derechos de la víctima, para efecto de equilibrar tanto con los derechos del imputado, se creó el asesor jurídico, que es, digamos, el abogado de la víctima de delitos. Dijeron, si el imputado tiene derecho a nombrar un abogado particular, ¿por qué la víctima no? Entonces, con independencia del trabajo que haga el Ministerio Público, la víctima del delito también tiene ya ese derecho y lo puede hacer valer para efecto de llevar un abogado particular consigo que le asista durante el desarrollo desde interponer la denuncia hasta que se obtenga una sentencia condenatoria. Eso por una parte. El artículo 20 de la Constitución es el que regula los derechos, es el que rige también el objeto del sistema acusatorio adversarial. Está dividido en tres apartados, el A, B y el C. En el A están los lineamientos generales del sistema acusatorio, en el B están los derechos del imputado, que ojo, ya no se llama inculpado, indiciado, se llama imputado, y en el C están los derechos de la víctima. Y ya en cuestión de números ya andamos parejos, porque también era una de las cuestiones que recriminaba más la ciudadanía, que el imputado tenía muchísimos derechos y la víctima no. Y ese tema pues ha sido una losa que hemos cargado, hemos desprotegido a la víctima del delito. Quien sufre de un ilícito se siente totalmente abandonado por parte de la autoridad, entonces hay que decirlo tal. Ya está este catálogo, el policía desde el momento que uno le hace la llamada para efecto de reportar la comisión de un hecho delictuoso tiene la obligación de hacernos saber cuáles son nuestros derechos, en qué consisten, y no nada más eso, que los entendamos, si no nos los tendrán que explicar. Y luego también al acudir al Ministerio Público ellos tienen la misma obligación, y también cuando acudan a audiencias con los jueces de control tenemos la obligación de hacerles saber sus derechos, si ustedes así lo desean, y de explicárselos por si alguno no quedó muy claro. Entonces, por ese lado ha habido grandes avances en el tema del combate a la corrupción y de la transparencia. Indudablemente que hemos dado pasos agigantados. El juez, por ejemplo, tiene un área especial para trasladarse a la sala de audiencias. ¿Y a qué me refiero con el área especial? Es un área aislada, es un túnel por el cual nosotros nos podemos trasladar por la parte posterior. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de no tener contacto con ninguna de las partes
y con las personas que van a estar presentes en la audiencia para evitar cualquier contaminación, evitar cualquier guiño del ojo o que nos pidan ahí el favorcito en el camino. Y también por cuestiones de seguridad. Entonces, nosotros nos trasladamos, llegamos a la sala de audiencia y en ese momento es cuando nos hacen saber las partes en qué consiste el asunto. Primeramente, desde luego, quien acusa debe de probar, el Ministerio Público es el que llevará el uso de la voz, va a señalar qué es lo que tiene en su carpeta de investigación, qué recabó en la chamba que le toca hacer, según el artículo 21 de la Constitución Federal, y una vez que hace esto, si está la víctima presente, se le va a dar también el uso de la voz, si está el asesor jurídico, también se le dará el uso de la voz, y luego se le da el uso de la voz al abogado defensor y al propio imputado para que hagan sus alegatos y controviertan lo que está manejando tanto el Ministerio Público como la víctima o el propio asesor jurídico. Escuchar a las partes en igualdad de condiciones, es decir, yo por lo general le doy dos posibilidades al Ministerio Público, dos posibilidades a la defensa, enseguida se dicta la resolución. Hay amigos que me dicen, oye, pues está súper fácil tu chamba, ¿no? Pues ya te quisiera ver ahí sentado con la tremenda responsabilidad de poder determinar si efectivamente se está configurado un hecho delictuoso y la probabilidad de que el imputado lo cometió o no. Porque en ese momento tenemos que resolverlo. No podemos decir, nos vemos mañana, me voy a ir a mi casita a descansar y a pensarle a ver cómo le hago y a ver si me convencieron o no los argumentos de las partes. No. Como le ocurrió en el sistema anterior, hay que decir que el juez estaba y el secretario de su oficina, su privadito, muy contentos, y ahí resolvían, y ahí checaban libros, y ahí analizaban tesis, y tenías todo el tiempo del mundo para leer el expediente, encontrarle errores, ya sea al MP o a la defensa, y de ahí agarrarte y hacer tu resolución, y si te equivocabas, pues nomás le ibas borrando la computadora y enderezabas el camino. Ahora ya no. Ahora ahí tenemos que dar, y desde luego como seres humanos vamos a cometer errores todos, me refiero al Ministerio Público, me refiero al asesor público, ya ha pasado, pero pues de eso se trata. Este sistema también, otra cuestión que modificó fue el sensibilizar los procesos. ¿A qué me refiero con esto? A que anteriormente los jueces, bueno, los secretarios, porque el juez nada más le daba cuenta al secretario, resolvían en base a lo que decían los papeles, no resolvían en base a las personas, en base a lo que apreciaban, a lo que sentían, a lo que percibían. Ahora ya no. Ahora yo tengo que tomar en consideración cómo se comporta la persona delante de mí, qué dice, qué hace, cuál es su estado de ánimo, todo. Y además, ya la prueba ya no está tasada. ¿A qué me refiero con esto? En el Código de Procedimientos Penales de Jalisco había un catálogo que te decía: el dicho de la víctima del delito tiene valor indiciario, la fe ministerial del Ministerio Público del lugar de los hechos tiene un valor pleno. Los documentos públicos tienen valor pleno, los documentos privados tienen valor inicial. Es decir, ahí ya te establecía qué valía cada cosa. Ahora ya no, tenemos libertad absoluta para apreciar los argumentos y las pruebas que nos sean puestas en nuestra consideración y resolver en base a la lógica. Esto es bien importante, la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicos. Es decir, debemos de ser jueces ya muy completos, muy integrales, saber de todo un poco, pero desde luego también tenemos derecho a asesorarnos de los expertos para efecto de poder determinar los casos que están puestos en nuestra consideración. Entonces, la lógica me parece algo fundamental, porque en el sistema anterior había asuntos que no te checaban con la lógica, sin embargo, la ley te decía, vale esto, pues en base a eso sí me da para condenar. Ahora ya no. Hay un ejemplo que yo les pongo, que un tipo que es denunciado por violencia intrafamiliar, entonces la mujer va y dice pues que la agarró y le puso una tranquiliza porque llegó tarde de la pachanga y todavía en el piso le puso unas patadonas en la cara con unas botas que tenía de cocodrilo, de esas pinturas, ¿no? Entonces el hombre, ¿verdad? Ella. No, él. Entonces cuando el hombre es requerido por parte de la autoridad ministerial para que declare respecto a los hechos que están denunciándose en su contra, pues el cuate dice, no, señor Ministerio Público, pues es que yo soy inocente, yo no hice absolutamente nada. Oiga, pero es que su mujer está diciendo que porque se fue, sí, se fue de fiesta, eso sí es cierto, con sus amigas, pues yo voy a vengar. Entonces sí, cuando llegó tarde, que es molesto, le reclamó, y sí le reclamé, pero hasta ahí. Nada más le dije pues que ya se condujera con una mujer casada, que eran esas horas de ver llegando. Pues, oiga, lo que pasa es que ella dice también que usted le puso unas patadas con unas botas que tiene. Yo tengo las botas ciertamente.
pero y las patadas en la cara, que es, no, permíteme ahí en el Ministerio Público. Estábamos discutiendo y todo, la mujer andaba bien tomada, de repente me quiso agredir, yo me saqué y pues que caí en la punta de mi bota. Y ella solita se golpeó. Sí, circunstancialmente. Entonces, ¿qué pasaba? Ahí el Ministerio Público tenía un dicho contradicho. ¿Sí? La mujer diciendo que él la agredió y el hombre negando los hechos. Desde luego estaban las lesiones, pero la dinámica con esto no quedaba claro según el sistema anterior. Ahora, ya en base a la lógica, nosotros podemos determinar, oye, espérame, es ilógico que la mujer se haya caído y se haya puesto 3, 4 trancazos en la cara, ¿no? Desde luego desde ahí ya se advierte que está mintiendo esta persona. Es la ventaja, es una de las ventajas que tiene este nuevo sistema. Volviendo al asunto de la transparencia, el hecho de que tengamos que resolver en ese momento todos los casos que sean puestos ahí a nuestra consideración, ¿qué implica? Implica, y hay que decirlo como tal, que el juez no tiene la posibilidad de sentarse con nadie a negociar. Así de claro, ¿sí? Ya no hay de que, oiga, señor juez, nos invita a comer y ahí platicamos y a ver cómo nos arreglamos. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que yo no sé qué trae la carpeta de investigación del Ministerio Público. Y no creo que vaya a ocurrir que un juez se aventure a decirle a alguien, sí, me aviento el tiro, y al rato se meta a la sala delante de la gente, porque todas las audiencias son públicas, video grabado, y se atreva a decretar una libertad, o se atreva a no vincular al proceso a alguien o a dictar sentencia absolutoria, con todo y que el Ministerio Público se crea los datos necesarios, suficientes y pertinentes para el efecto de que se declara culpable a esta persona. Yo creo que esta parte también es de resaltarla, porque evidentemente la corrupción es una situación que había inhibido a la gente para no creer en el sistema de justicia en nuestro país, para no creer en los jueces, para no creer en los ministerios públicos. Entonces, en ese sentido, al ya evitar esta contaminación de parte del juez, de ya llegar incluso hasta predispuesto, a lo mejor no me ofrecía nada, pero yo ya lo leí, dije, no lo voy a poder por esto y esto. Ya no hay tal cuestión. Incluso está otro candado de seguridad, que el juez de control que conoce la causa de un inicio jamás en el mundo va a poder entrarle a la etapa del juicio oral si eventualmente llega el asunto hasta ahí, con el ánimo de que el tribunal de enjuiciamiento que sea el que conozca de esta etapa esté libre de cualquier contaminación y de cualquier predisposición y de cualquier estigmatización. Llegue limpiecito, escuche y a partir de ahí resuelvan en una sentencia. Entonces, en ese sentido también se implementó esta cuestión que me parece formidable. Otra de las cosas, yo como juez no tengo por qué, y implica una responsabilidad, sentarme con una sola de las partes. Es decir, si el Ministerio Público me dice que ya ha pasado, oígale, me regala unos minutitos, quiero platicar con usted, sí, como no, háblele al abogado defensor. No, pero es que es bien rapidito, no le voy a quitar mucho tiempo. Además usted ya ahorita, no, háblele al defensor. Necesito que esté presente el abogado defensor. Ándale, mire, ay, 3 minutos. Si no está el defensor, no lo puedo recibir. ¿Para qué? Para evitar también esos arreglos en los conflictos, ¿sí? Entonces, de igual manera, si el abogado defensor me pide hablar conmigo, necesita traerse al Ministerio Público para que estén los dos presentes, para que exista esa transparencia y que pueda advertir la contraparte de qué se está platicando y en qué términos se está llevando a cabo cada conversación. Me decían en una conferencia, oiga licenciado, pero pues bien fácil, se lo llevo a otro lado y ahí platican bien a gusto. Sí, pero ya me expongo yo a que alguien me vea o me tome una foto o me tome un video que estoy platicando con una de las partes y eventualmente en el juicio o en cualquier etapa procesal me exhiban al momento de estar llevando a cabo la audiencia y que me implique incluso perder mi trabajo y además desde luego el quemadón que me voy a poner ahí delante de toda la ciudadanía. Y no nada más ahí en la sala, sino que al rato voy a andar rodando en Facebook, en Twitter, en YouTube, porque ya hay esa facilidad porque están los videos, ¿sí? Como ya ha suscitado el caso con abogados que de repente no se han preparado, no se han capacitado en este sistema y se valentonan y se apersonan en una sala de juicios orales y pues resulta que terminan expuestos por parte del juez, porque tenemos ya esa facultad
de que si no tienen la capacidad y están sistemáticamente metiendo las patas, como se dice, en el rancho, yo puedo decirle al diputado, oiga, su abogado no sirve para nada, el señor no está capacitado en el nuevo sistema y está cometiendo fallos que ustedes están perjudicando. Entonces, le pregunto, ¿desea usted continuar con ese abogado o desea que le nombre el oficio o desea nombrar a otro abogado particular? Entonces, de entrada ahí ya el defensor particular, o incluso si es público también, queda totalmente exhibido delante de la gente y las repercusiones que trae en cuanto a pues, su carrera como abogado litigante, ¿no? Y esto es para qué? Para garantizar una defensa técnica adecuada del imputado, porque precisamente la mayor vulneración a los derechos humanos que ocurrió en el sistema anterior era que el inculpado no tenía un abogado. No sé si, bueno, ustedes están muy jóvenes, pero los que ya tenemos unos años en esto, recordaremos que en el sistema anterior incluso se autorizaba el nombramiento de una persona de confianza. Y era muy triste ver a ciudadanos que estaban siendo enjuiciados con su persona de confianza, que era su papá, que el señor se dedicaba a la albañilería, que de derecho no sabía ni P, además muchas veces no sabían ni leer, firmaban ahí con la clásica tachecita. Y pues entonces, ¿qué defensa tenía esa gente? Absolutamente ninguna. Y a lo mejor la persona era inocente, pero pues el papá ni sus luces con el tema de derecho, pues entonces nomás me decían que firme aquí, pues yo firmé, pues yo no sé nada. Se eliminó también esa figura en esta reforma de la persona de confianza. Ya no hay ninguna posibilidad de nombrar una persona de confianza. Deberá de ser estrictamente un abogado con su cédula para el efecto de que pueda ejercer como defensor o como asesor público. Bien, ahora, otra de las cuestiones que desde luego se modificó pues es la publicidad. Anteriormente, ustedes recordarán que todas las audiencias de los juzgados pues allá era en lo privadito, solo las partes, a veces ni las partes, y nadie se enteraba qué pasaba hasta que salían los medios de comunicación, cómo se había resuelto una sentencia, un término constitucional, o cómo había resuelto el Ministerio Público libertad o consignación. Ahora ya está a la luz de toda la gente las cuestiones que nos toca resolver como jueces de control o como jueces de juicio oral. Ustedes el día que gusten pueden acudir a las salas de juicio oral en calidad de observadores, no como hace rato que me decían que querían ir al penal. Les hago la invitación porque también ese tema a mí me gusta mucho, el de estar bajo el escrutinio de la sociedad. Es un asunto con el que no muchos están de acuerdo, porque también implica una exposición de parte nuestra a la crítica, a veces sana, a veces no, pero yo creo que en su mayoría será sana y para efecto de mejorar nosotros en nuestra impartición de justicia, no tanto por el que dirán, sino por el que tenemos que esforzarnos para demostrarle a la gente que vaya, incluso a la gente que esté fuera, porque les repito, los videos se pueden salir a la luz pública, que verdaderamente en el caso de Jalisco tenemos jueces capaces, tenemos jueces preparados, y la misma responsabilidad le implica a la Fiscalía, tiene que capacitar a sus ministerios públicos porque ya deben de hacer investigaciones científicas. Ya no tienen cabida esas investigaciones de ya confesó, ahí le va el señor burro que se llama conejo, ya no. Tienen que acompañarlas de pruebas científicas, ¿qué es esto de peritaje sobre todo? Así como vemos los programitas del CSI, que todos nos emocionamos en el momento y que incluso hasta la carrera de criminología fue el boom, y sorpresa, ¿no? Aquí en México no sucede como tal, pero así debe de ser. Se ha ido mejorando desde luego paulatinamente, ha habido muchas mejorías en el tema de servicios periciales, al caso del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, pero yo creo que hace falta mucho camino por recorrer, le hace falta mucho recurso al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, tanto material como humano, pero es una obligación, es un asunto que no pueden postergar las autoridades correspondientes, porque de esto depende también de la capacitación de los policías, de los peritos, de los ministerios públicos, que el sistema no vaya a colapsar. En Chile este sistema que tenemos, no idéntico, pero sí muy similar, y que fue una de las bases que tomamos para la implementación de la acusatura adversarial en México,
ya tienen más de 20 años con el mismo y ya ha funcionado muy bien, pero hay ya focos amarillos en nuestro país respecto, por ejemplo, les pongo el ejemplo del Estado de México, donde en una reunión que tuvieron en la Procuraduría General de Justicia, ahí se ve, una persona estuvo videograbando todo y después se ventiló cómo les decía su superior jerárquico que no importaba que las personas fueran inocentes, que ellos tenían que sacar la chamba. Porque un ministerio público le dijo, oiga, pues cómo nos exige que salgan sentencias condenatorias y a veces esta gente nosotros nos manda. Porque ahí les dijo, a mí no me importa, eso se ha dado toda la vida, ahora no me salgan con que porque es gente inocente no van a sacar la chamba, tienen que sacar el trabajo como deben. A mí me piden resultados y yo se los voy a exigir a ustedes. Verdaderamente, de ahí la importancia de que no seamos uno mismo, los jueces, el Ministerio Público, las policías, los peritos. De ahí la trascendencia de la división de poderes, que lamentablemente hay entidades federativas en nuestro país que se ha disuadido esa parte, ¿sí? Que se ha perdido esa perspectiva. Tenemos casos que, por ejemplo, el fiscal le da órdenes a los jueces, le da órdenes a los magistrados y les dice cómo resuelven. Eso no se puede permitir, porque vamos a incurrir en ese tipo de actividades como la que ocurre en la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. Con la certeza de que los jueces pues, van a condenar a la gente que a veces ni siquiera tiene responsabilidad alguna. De ahí la trascendencia. En el asunto de derechos humanos, ahorita se ha dado un fenómeno que no muchos han entendido en el asunto del debido proceso y se ha criticado mucho a la Corte, se ha criticado mucho a los jueces que han tomado decisiones pues muchas veces poco comprendidas, pero volvemos al asunto de que no podemos solapar la ilegalidad justificándola con que necesitamos seguridad o necesitamos gente en la cárcel. Nosotros tenemos una gran responsabilidad en nuestro carácter de juzgadores, debemos de ser muy cuidadosos de derechos humanos tanto de las víctimas como de los imputados. Y desde luego, si se da una violación a los derechos humanos atendiendo a las circunstancias en que se den y las repercusiones que tuvo la misma, debemos de tomar la decisión que consideremos mejor, y si hay la necesidad de dejar en libertad a una persona, lo vamos a tener que hacer. ¿Sí? Porque si empezamos a solapar los abusos de autoridad por parte de las autoridades investigadoras, a la postre vamos a caer en lo que teníamos en el sistema anterior. Y hay que decirlo bien clarito, del sistema anterior, del 100% de los delitos denunciados, que además había una cifra negra muy de denuncias que se hacían, solo el 1% llegaba a sentencia condenatoria. ¿Sí? Entonces, no podemos caer en eso. ¿Por qué? Porque se permitía todo pasaba. Oiga, señor juez, es que me torturaron. A ver, policía, ¿qué pasó? No, yo no lo torturé. Él solito, cuando lo agarramos, se cayó. Y ya con eso se justificaba la fractura del hombro, las quemaduras que traía, etcétera, etcétera. Ahora ya se han dado los casos en este nuevo sistema donde se ordenan carpetas de investigación en contra de policías por tortura. Al inicio como que no entendían o no querían creer que se iba a aplicar tal cuestión, y en Ciudad Guzmán, aquí en Jalisco, se dio el caso donde el juez le indicó al Ministerio Público que abría la carpeta de investigación correspondiente en contra de elementos policíacos porque un diputado estaba ahí y además tenía visiblemente las lesiones, denunciando que había sido objeto de tortura. Bastó con eso y otros dos casos más donde se dieron las mismas cuestiones en otras partes del estado para que los policías dijeran esto sí va en serio, mejor ahí lo paramos y mejor nos ponemos a trabajar de una manera adecuada. ¿Cómo? Pues bien sencillo, buscando indicios, buscando evidencia de que efectivamente se cometió un delito y una persona determinada lo cometió, ¿sí? Con apoyo de los servicios periciales y siempre bajo la conducción del Ministerio Público. Esta parte es importante también resaltar. El Ministerio Público debe de coordinarse con ellos para efecto de que una investigación esclarezca los hechos. No puede él zafarse de esa responsabilidad, a pesar de que ya el policía es el que hace la chamba de campo, el que va al lugar, el que entrevista al denunciante, el que recaba fotografías, incluso muchas veces
el que preserva el lugar de los hechos, siempre va a estar bajo la conducción y mando del Ministerio Público, y los actos que se hagan por parte de los policías sin la conducción debida del Ministerio Público van a poderse decretar ilícitos. ¿Por qué? Porque así lo marca la Constitución y porque así lo ha señalado la Suprema Corte de Justicia en diversos criterios. Entonces, eso es en cuanto al tema de transparencia, de honestidad, de derechos humanos, desde luego también de la publicidad, que ya lo comentamos. Y también hay que destacar el asunto de los tiempos, que era una situación que nos pegaba a todos. La justicia para nada era pronta, para nada era expedita, se tardaba años y muchas veces ocurría que la víctima ni siquiera le era resarcido el daño. A mí me tocó ver un asunto de un accidente automovilístico donde se aventaron como 4 años en el juicio. Al final encontraron culpable a la persona y esta persona, para pagar la reparación del daño, no tenía ganas, se le había quemado todo en los abogados. La reparación del daño ascendía como a 300,000 pesos y se había gastado en abogados más de $500,000. Yo digo, ¿sabes? Ya no tengo dinero, me lo acabé con mis abogados. Entonces, en ese sentido, ¿qué pasó? ¿Qué mejoró? Se creó la figura jurídica de las soluciones alternas al conflicto, que son los acuerdos reparatorios y la suspensión condicional del proceso. Los acuerdos reparatorios, que son para delitos de querella, para delitos patrimoniales sin violencia, entre otros, se pueden generar desde el Ministerio Público. Ojo, y digo Ministerio Público porque ya me han comentado en varios foros que he estado que el policía se está tomando, sobre todo el policía municipal, la atribución de, con las ganas de no chambear, llegar y decirle al ciudadano que denuncia, oye, aquí, o sea, no, este nuevo sistema ni sirve para nada, son puras broncas, mejor arréglate ahorita con esta parte y ya déjate de cosas. Y así más fácil todo. Ellos no tienen esa atribución, no tienen esa facultad, hay que decirlo, y hay que pregonarlo, porque se están agarrando de ahí, lamentablemente, los policías para no chambear, y tampoco se van. Yo entiendo que trabajan muy escasos de recursos, entiendo que están muy limitados, entiendo que ganan muy poco, pero esto no es una causa justificada para que malinformen al ciudadano, para que lo obliguen incluso casi, y lo orillen a que llegue a arreglos que a veces los ciudadanos ni siquiera quieren. Yo creo que en ese sentido andan mal, porque la vocación de servicio es otra y debe de ser la de ponernos la camiseta y de chambear. Ellos ya saben bajo qué condiciones están, y si ya no están a gusto con este nuevo sistema, pues que le den chance a gente que sí quiera trabajar, que sí quiera servirle a la comunidad, pero no llegar y decirle al que chocó, oye, pues es que yo ya en el nuevo sistema ya no puedo ya hacer nada, ahí tú ven, arréglate con tu aseguradora. No se vale que malinformen a la gente, que digan que el sistema no sirve cuando los que no sirven son los operadores, ¿sí? Y debemos de asumir esa responsabilidad cada quien. Es como que si cuando alguien de ustedes va a un asunto que el Ministerio Público ya me mandó en mi carácter de juez de control, y ahí me la paso quejándome de que es que ya desde hace tanto tiempo no me aumentan el sueldo, y es que a veces tengo estas broncas en mi casa, y es que a veces no traigo ni para gas, y pues por eso mejor que el señor se vaya a su casa, aquí no hay delito. Claro que no, eso no es válido y no lo podemos estar permitiendo. ¿Qué debemos de hacer cuando un elemento policial incurre en este tipo de actividades? Hay que denunciarlo, ¿sí? Hay que poner una queja en derechos humanos, hay que hacer la denuncia formal ante la fiscalía, hay que ponerle la queja en asuntos internos, porque en la medida que lo estemos permitiendo, esto se va a hacer una bola de nieve, el rato ya nadie va a querer trabajar y vamos a caer de nuevo en un sistema que no va a servir para nada. ¿Por qué? Por los operadores, porque el sistema se creó con un fin verdaderamente que le dé lo que necesita México hoy en día. Pero si la gente que estamos inmersos en él no queremos hacer las cosas que nos competen, no va a funcionar. Entonces, también otro punto que quiero comentarles para que tengan mucho cuidado: los asuntos del sistema anterior bajo ninguna circunstancia se pueden traer al nuevo sistema. Ya se dio el caso, una señora se acercó a mí y me dijo, oiga, es que a mí me dijeron que mi hijo, que se pueden traer el asunto al nuevo sistema, y me cobraron 10,000 pesos para hacer eso. No se puede hacer eso. Asunto del sistema anterior se va a acabar con ese sistema
asunto del nuevo sistema se va a acabar con este sistema. Y me refiero a los casos que han acontecido desde el 15 de marzo del 2015 para acá. Ahora bien, hubo una reforma en el transitorio del Código Nacional, el quinto transitorio, que establece que si fui víctima de un delito que aconteció el 14 de marzo del 2015, yo lo denuncié el 15 de marzo del 2015, seguirá las reglas del nuevo sistema. No importa cuándo se cometió, sino más bien cuándo estoy yo dando la denuncia, interponiendo formalmente la denuncia ante la autoridad. Entonces, si yo estoy interponiendo mi denuncia después del 15 de marzo del 2015, mi asunto se va a seguir bajo las reglas del nuevo sistema. Todo lo anterior se va a seguir bajo el sistema mixto disciplinario. Ahí para que también me ayuden con la gente que de repente resulte esa duda, con los familiares, con los amigos, con los conocidos, a permear esta situación para evitar que haya gente sorprendida, porque lamentablemente algunos compañeros de profesión no entendemos la responsabilidad social que tenemos respecto a la implementación de este nuevo sistema y nos falta el rival que quiere hacer lana a partir de este tipo de cuestiones deshonestas. Correcto. Debo decir también que en el tema de la víctima del delito se generó una figura jurídica que es las medidas de protección. Antes la víctima decía, oye, tengo que venir con un cuchillón enterrado para que me hagan caso. Ahora ya no. Ahora, con las medidas de protección, yo como víctima puedo ir a denunciar un hecho delictuoso y si está en riesgo mi integridad o mi vida, el Ministerio Público tiene la obligación de ordenar las medidas de protección en conformidad a lo que dispone el artículo 137 del Código Nacional y desde luego notificarle al imputado. Me acuerdo de alguna, por ejemplo, en los casos de violencia intrafamiliar, que ya agredieron a la mujer y que incluso la tienen bajo amenaza de muerte. Tiene toda la facultad del Ministerio Público de acudir o de mandar a un policía investigador para que llegue a la casa y lo expulse de la misma, para efecto de salvaguardar la integridad física de la mujer agredida. Eso por ponerles un ejemplo, ¿no? Otra, que no se puedan aproximar al domicilio de la víctima o de algún testigo que se haya puesto en riesgo. Incluso debo comentarles que ya también se pueden ordenar este tipo de medidas para los jueces, para los ministerios públicos, para los policías, para los peritos, y que además también ya se crea la figura de la incompetencia por seguridad. Si yo de plano me veo en riesgo respecto a un asunto de alta delicadeza, puedo ordenar mi incompetencia por seguridad y remitirlo a otro lado, donde determine el Supremo Tribunal. Entonces, ya no está el pretexto de decir es que por temor resolví así, es que me amenazaron, sino que ya tenemos las armas necesarias para efecto de resolver lo que sea mejor, pero sobre todo siempre anteponiendo el bienestar de la integridad de los involucrados, principalmente de las víctimas del delito y de los propios testigos, que también se creó ya la figura del testigo protegido, para que en casos de delincuencia organizada no se sepa quién es la persona y incluso que brinda su declaración a partir de ciertas circunstancias, como lo es que hay un área especial en la sala, que es el área de testigos protegidos precisamente. Se proyecta su imagen y su voz se escucha en la sala, pero se distorsiona la imagen, no podemos ver físicamente a la persona, solo se ve ahí como pixeleado, y la voz también se altera, se escucha así como un robot medio tétrico, pero es con el ánimo de que no puedan identificar a la persona que eventualmente haya hecho una denuncia en el caso de delincuencia organizada, y sobre para salvaguardar su integridad. E incluso si le llegase a pasar algo a ese testigo protegido por alguna filtración que haya hecho alguna de las autoridades involucradas en la protección del mismo, le va a implicar también una responsabilidad a esta autoridad. No va a ser de que, chico, lo mataron, por mi modo, y yo pues, sí lo estaba cuidando, pero pues me tuve que sacarlo. Les va a implicar una responsabilidad. Creo que también esto era fundamental que se generara de esta manera para garantizar una salvaguarda de vida de estos testigos protegidos. Bien. En el tema de los tiempos que les comentaba hace un momento, también se ha favorecido con las soluciones alternas que les manejaba, porque el
acuerdo reparatorio, nada más se tarda en lo que las partes se ponen de acuerdo y cada quien desde luego ve satisfechos sus intereses, ¿sí? Por ejemplo, si yo como víctima del delito me chocaron y mi daño asciende a 15,000 pesos, oye, pues necesito que me pagues mi daño, pues es tanto, oye, espera, mejor déjame lo arreglo con un amigo que me lo dejan 10,000, pero va a quedar bien, sí, va, se comprometen, firman un convenio y una vez que se cumplen todas las cláusulas del convenio, entonces ya se tiene por cubierto el acuerdo reparatorio. ¿Y qué implica esto? Que el asunto ya se decreta en su recibimiento, es decir, se archiva en definitivo. Y lo que es mejor, yo les comento siempre a los imputados, cuando es la primera vez que delinquen y echan mano de una solución alterna al conflicto, no quedan con antecedentes penales. ¿Por qué se generó así esta situación? Pues para garantizar una efectiva reinserción social, que es un tema que también veníamos arrastrando en el sistema anterior. Metíamos gente por delitos menores y salían siendo expertos en delitos de alto impacto en las universidades de los delitos. Entonces, ahora se genera esta dinámica con el ánimo de tener gente proactiva, de tener gente que verdaderamente consiga un empleo lícito, y ya se han dado casos. Me dicen, oye, es que ahorita ya bajó mucho el ingreso de la gente al reclusorio, precisamente por ello, porque se está generando esa política criminal de, a ver, cometiste un robo a casa habitación, ok, oye, me voy a comprometer a cumplir con estas condiciones, voy a pagar la reparación del daño, y si la víctima no se opone, denle chance, ¿no? Y estas obligaciones las tiene que cumplir en un lapso determinado. Por lo general se proponen 6 meses. Entonces, una vez que cumplan con todas las condiciones, que paguen la reparación del daño, las personas, desde luego estando en libertad, consiguen que se archive su asunto. Desde luego hay un registro donde se verificará, a ver, espérame, fulanito de tal ya ha hecho mano de esta suspensión condicional del proceso, ya no tiene ese derecho. Ese es un candado de seguridad que se generó, porque me decía en una ocasión mi padre, ay, pues que a toda madre, entonces ya los delincuentes van a andar bien a gusto, robe y robe y robe y robe, y arreglándose y arreglándose y arreglándose. No, es solo una oportunidad que se te otorga, y el tema de los antecedentes penales es solo para los primodelincuentes, es decir, los que están cometiendo un delito por primera vez en su vida. Esto tomando en cuenta que es un nuevo sistema, ¿sí? Porque también de repente ha pasado que quieren echar mano de los asuntos del sistema anterior, del nuevo sistema, y nos ha dado muy buenos resultados. ¿Qué ha pasado? Que la gente, por ejemplo, se compromete a conseguir un trabajo porque era gente desempleada y andaban vendidos en narcomenudeo, y justifican que ya consiguieron el empleo lícito. Y a veces pasa que hay personas que ni siquiera les pasó por aquí, porque a lo mejor en su casa es lo que vieron todo el tiempo, que podían trabajar de manera legal. Entonces de repente se les abren los ojos cuando ya consiguen un empleo dentro de la legalidad, y dicen, ah, caray, pues también puedo hacer esto. Ya se alejan del mal camino. Si incumplen, ¿qué es lo que pasa? Bueno, se le retira el beneficio a solicitud del Ministerio Público una vez que la autoridad, porque hay una autoridad que los está supervisando, de que efectivamente a cabalidad cumplan con todo lo que se han comprometido, y esta dice, ¿sabes qué? Advierte que no ha cumplido con tal condición, Ministerio Público, fíjate que este cuate ya incumplió con esto, pues, de igual manera. Entonces el Ministerio Público solicita una audiencia para que se revoque la suspensión condicional del proceso, por ejemplo, y se escuchan las partes nuevamente y se resuelve si efectivamente es procedente revocarle la suspensión, el beneficio o no. Si se ordena que se revoque, la consecuencia que va a traer es que el proceso se sigue de manera ordinaria, que él ya perdió ese derecho, y que todo lo que se haya recabado derivado de ello de ninguna manera va a poder ser utilizado en su perjuicio, ni a favor de la víctima ni a favor del imputado, sino que se va a desechar y se va a continuar el proceso, y él ya no va a tener más que o ir hasta juicio oral o eventualmente arreglarse a través del procedimiento abreviado, que este es un asunto ahí medio gringo, de que se tiene que negociar con la fiscalía siempre y cuando esté el imputado con la disposición de aceptar su participación en el hecho. Entonces, ¿qué implica esto? Que ya no puedan debatir ni controvertir
las pruebas que el Ministerio Público le haga saber al juez, y en base a eso va a tener que ser juzgado. Desde luego se puede dar una absolutoria, claro que sí, porque a lo mejor en la exposición del Ministerio Público no reúne todos los requisitos para justificar el hecho delictuoso, y si no hay delito, pues desde luego no hay una responsabilidad. Va a ser muy difícil que pase esto, sin embargo, sí está esa posibilidad. Hasta ahorita todos los procedimientos abreviados que han ocurrido aquí en Puerto Vallarta han concluido con sentencias condenatorias. De los asuntos de suspensión condicional del proceso, pocos han sido los que han incumplido, y les repito, si incluso se ausentan de su domicilio, la consecuencia, el Ministerio Público por lo general pide orden de aprehensión en contra de esta persona, lo buscan, lo encuentran, lo llevan a la sala y ya se somete a la figura jurídica de las medidas cautelares. ¿Qué es esto? Recordarán que en el sistema anterior todo era prisión. Se luego el gancito, prisión. Marqué prisión, desde luego, todo, ¿no? Ahora ya hay un catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa, pero son los menos. Solo estos delitos ameritan prisión de oficio, una vez que se justifique después de la exposición de formulación de imputación y del debate sobre la vinculación por parte del Ministerio Público y la defensa. Pero, por lo general, las medidas cautelares que el Ministerio Público está solicitando en delitos menores, pues no es prisión. Ya es, por ejemplo, que acudan a firmar cada 15 días, una garantía económica, que no se aproxime a la víctima, entre otras tantas, ¿no? Que, debo de decirlo, en el artículo 155 del Código Nacional están contempladas, es un catálogo de 14 medidas cautelares. Hay un apartadito que nos da la absoluta libertad a los jueces de poder implementar alguna otra que consideremos necesaria. Entre ellos incluso hemos tenido que imponer, por ejemplo, a las personas que resulten adictas a alguna droga, pues que se sometan a un tratamiento de adicciones, o por ejemplo en el caso de violencia intrafamiliar, que se sometan a un tratamiento psicológico para romper ese círculo vicioso, porque antes pasaba que lo metían al reclusorio y salían y le ponían otra tumba a la mujer. ¿Por qué? Porque no se está atacando el origen de la problemática, ¿sí? A lo mejor esta persona desde su casa vio eso y es lo que le parece correcto, entonces ya sometiéndose a un tratamiento psicológico le cambia la perspectiva y ya se rompe ese círculo vicioso de violencia, e incluso también ya se logra contener respecto de sus descendientes, de sus hijos. Entonces así se maneja lo que es las soluciones alternas, que hay asuntos que les digo, antes se tardaban 3 años en resolver, ahora en una audiencia de 2-3 horas quedan resueltos, y una vez que se cumplen las condiciones se finiquita y todos contentos. La víctima queda feliz porque se le reparó su daño, el imputado también porque tuvo otra oportunidad y no quedó en el interior del reclusorio, donde bien pudo haber salido llevando a cabo delitos de otra manera. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Sí. Acabas de decir que en 2 o 3 horas puede quedar ya el asunto resuelto. No es así como en las películas, que se ve que aplazada la sesión para la siguiente semana, o en fin, eso también se puede prestar aquí, o definitivamente en una sola sesión se resuelve el caso. Desde luego, dentro de lo humanamente posible. Tenemos los principios que rigen el nuevo sistema acusatorio. Uno de esos es la concentración y el otro es la continuidad. ¿Qué implica la concentración? No creen que es estar acá bien concentrado. De repente por ahí nos dijo los policías. ¿Alguien sabe qué es el principio de concentración? Estar concentrado, ni siquiera bien para no tener detalle de la audiencia. No. La concentración es el mayor número de audiencias concentrarlas en un mismo momento, ¿sí? Por ejemplo, coloquialmente le dicen a la audiencia combo, a la inicial, que implica la formulación de imputación. Si hay detenido, control de detención, formulación de imputación, vinculación, medidas cautelares y plazo de cierre de investigación. Se hacen estos 5 actos en una misma audiencia, se concentran, es decir. Y la continuidad, si yo hoy no puedo terminar mi audiencia, mañana la tengo que continuar, y si no la acabo mañana, pasado mañana la tengo que continuar. Ya no es como en el sistema anterior, llegabas y presentabas tu escrito, decían, véngase para dentro de 3 meses para que lo ratifiquen, mi amigo, ¿no? No, pues ahí nos hallan. Pasó en un asunto en Chihuahua donde se agarró una banda que se dedicaba al narcotráfico,
narcotráfico y al feminicidio y a la trata de personas. Eran, si mal no recuerdo, 11 detenidos y habían matado, encontraron 15 cuerpos, eran los que habían encontrado. Quién sabe más cuántas mujeres habían matado. El juicio tardó 3 meses, sin parar, día tras día. Declararon más de 200 testigos. Y desde las 9 de la noche hasta que 10, 11 desde las 9 de la mañana hasta las 10, 11 de la noche. Todos los días. Fue una labor titánica de parte de los jueces, 3 meses, sin parar. Y todos los días. Es una labor titánica de parte de los jueces del Tribunal de Enjuiciamiento que participó en ese libro, que por cierto eran puras mujeres, desde luego del Ministerio Público, del defensor y también de las personas que tuvieron que acudir a declarar. También en ese sentido, de los tiempos, yo como testigo tengo que ir a declarar, no pasa con el sistema anterior, que me hablaban una vez, iba, declaraba, al rato me volvían a hablar, otra vez iba. Y al mes otra vez, y otra vez tenía que ir. Ahora ya, ¿qué pasa? Te citan como testigo, rindes tu declaración, te someten al interrogatorio, contrainterrogatorio, y se le pregunta ahí a los involucrados que si ya liberan al testigo. Si dicen sí, ya no lo pueden volver a llamar, a menos que sea por alguna cuestión sobreviniente, es decir, que haya un dato que no lo había antes de su declaración y que surgió con posterioridad. De ahí en fuera ya no. Si dicen no libera al testigo, se tiene que quedar ahí para efecto de que a lo mejor si estamos esperando una estrategia por parte del Ministerio Público, del abogado, que declare otra persona para luego volverlo a llamar, pero se tiene que quedar ahí en la sala, es decir, en ese mismo momento. A lo mejor te voy a hablar en 1 hora más, ahora sí ya ven, ya declaró el empate, ya dijo lo que quería que dijera y ahora te voy a interrogar en relación a eso. ¿Sí? Esa es la diferencia que existe en el tema de los testigos respecto al sistema tradicional. Y respecto a lo que es la toma de decisión, ¿recae única y exclusivamente en el juez? Así es. ¿O tiene algún otro apoyo? No. Atendiendo al principio de inmediación, los jueces somos los únicos que vamos a conocer de los asuntos. Nadie más. Ya no tenemos secretario, como había antes. Que por lo general las audiencias se entendían por el secretario cuando menos iban. Siempre eran con el actuario. El secretario y el juez muy rara vez, a menos que se pusiera ahí muy jacarandoso el asunto, que fue un asunto de mucha trascendencia, estaba ahí presente. Ahora nosotros tenemos que estar en todo momento presentes, nadie absolutamente puede ir en nuestro lugar. Entonces, si eventualmente por alguna enfermedad o por algún caso fortuito un juez no puede llegar a su audiencia, tendrá que entrar otro de los jueces para suplirlo y para conocer el asunto. Y ese juez, si llega ese asunto a juicio oral, ya no va a poder conocer. Pero ahí no podría complicarse un poquito que el primer juez ya conoce el caso, todo lo que se ha venido dando, y luego intervenga un segundo juez. Eso no puede ser. Se podría dar, podría sí complicar un poco el tema, pero les digo, son asuntos muy fortuitos. No va a ser la regulación. Va a ser, por ejemplo, Dios no lo quiera, que un juez se accidentó cuando digo camino a la audiencia. Ya no llegó, entonces va a tener que entrar otro juez para conocer, que desde luego tendrá que no estar contaminado, es decir, que no haya conocido de cualquier otra etapa del proceso, tendrá que estar limpiecito para que no llegue ya previsto. Esa es otra de las ventajas que tiene este nuevo sistema. Abogado, en un inicio dijo que eran 5 jueces, sí, los que tienen injerencia en lo que son las salas, nada más. Sí, somos 5 en total. ¿Por qué somos 5? Bien sencillo. Porque uno conoce de las primeras audiencias, tenemos que dejar 4 libres. Uno por algún caso fortuito y 3 que son los que van a entrar en la etapa de juicio oral. Hasta ahorita en Puerto Vallarta no se ha desarrollado ningún juicio oral. Y hay gente que dice, oye, pues es que ¿cómo es posible que ningún juicio? De eso se trata este nuevo sistema. De que lo menos que pueda llegar a juicio oral, ¿sí? ¿Para qué? Para dar una justicia pronta y expedita. Si llegamos hasta la etapa de juicio oral, esto va a implicar muchísimo tiempo, el desahogo de las pruebas, porque también debo de recalcarles que todo lo que recaba el Ministerio Público, a diferencia del sistema anterior, ya no tiene ningún valor. Es decir, si yo ya declaré ante el Ministerio Público, yo tengo que, cuando vaya al juez, tengo que ir a declarar de viva voz
qué fue lo que pasó, para que el juez aprecie todo mi desenvolvimiento y para que escuche y para que pueda, en base a la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicos, resolver. Entonces, le quitas ese poder al Ministerio Público, porque anteriormente lo que él decía en la averiguación previa era verdad histórica, ¿no? Que hacía por ahí Murillo Caja. Ahora ya no, ahora tienen que justificarlo ante nosotros. A ver, señor policía, usted dijo esto, se persona del juzgado y me va a decir de viva voz qué fue lo que vio ese día. A ver, el denunciante o el testigo que ofreció el imputado, que dice que él vio y que el señor estaba en su casa bien contento y que él nunca participó en nada, va a tener que venir aquí al estrado y a platicarle de viva voz lo que usted declaró ante el Ministerio Público. Entonces, por otro lado, también se le quitó la fe pública al Ministerio Público. Antes, ellos daban la fe ministerial del lugar de los hechos, la fe ministerial del arma de fuego, la fe ministerial del vehículo, y eso tenía un valor pleno. Entonces, si yo en una fe ministerial, mi carácter del Ministerio Público, ponía que vi esto, que el otro, y incluso se daba, y en este momento el inculpado está diciendo que él fue y que él hizo esto y esto y esto, y lo mandaban como una confesión disfrazada, ¿sí? Y aparte también la manejaban para efectos de retener a más personas. Y como dijo que fulano también, y ahí iba pasando y pues ahí lo agarramos. Ahora ya no tiene. Los únicos que tenemos fe somos los jueces, nadie más. Ni peritos, ni policía, ni ministerio público, solo los jueces, para efectos de equilibrar las cosas entre las partes, ¿sí? Es decir, el Ministerio Público está ya a la par que los abogados de defensa, pero los abogados también pueden ya investigar y también pueden recabar un expediente respecto a todo lo que vayan averiguando, así como el Ministerio Público tiene su carpeta de investigación. Y luego ya, al momento de ir ante el juez, pues, pagarle, ¿no? Abogado, sobre lo que acaba de comentar, que no se ha llevado todavía ningún proceso, bueno, ningún juicio oral. Bueno, hemos asistido a la sala de juicios y bueno, se han presentado a los abogados, pero normalmente falta alguna persona, el detenido o el culpado, no sé cómo se le llame, o el que se queje, el quejoso, ¿no? ¿Hay alguna sanción el que no se presente? Porque también llaman el que era el culpado está en un tratamiento psicológico, se metió en una casa de tratamientos y todo eso, o está en el hospital. ¿Eso tiene valor para que se le pueda dar más tiempo? ¿Ahí no hay un periodo que lo limite y que tienen que ir, o alguna sanción, alguna cuestión en ese sentido? Bien, aquí depende de la circunstancia, de la causa que haya generado la ausencia de la parte. Por ejemplo, lo que se da de repente cuando un imputado no acude, que el Ministerio Público nos dice, cítame a fulano de tal porque le voy a formular imputación por el delito de robo o casa habitación, ¿ok? Lo citamos, ¿por qué? Porque está bien ubicado, porque el Ministerio Público recabó toda la información y esta persona está bien localizable, ¿no? Entonces, porque recordemos que para efecto del giramiento de una orden de aprehensión ya nada más es que el MP la pida, como pasaba antes. Ya te acredité con probabilidad la responsabilidad de la persona por este delito, gira la orden de aprehensión. Recordemos que antes era como prisión. Ahora, además, nos tiene que justificar, ¿sí?, que exista un riesgo de fuga. Esa es otra parte que se le agrega a la chamba del Ministerio Público. No nada más porque de verdad se cometió un hecho delictuoso y hay la probabilidad que el imputado lo cometió, te puedo dar la orden. Además, acredítame que efectivamente hay un riesgo de que esta persona no va a comparecer a la sala mediante un citatorio. Que es la parte que más le ha costado trabajo al Ministerio Público, entender, porque desde luego, anteriormente digo, nada más justificabas el delito y la probabilidad y te daban la orden. ¿Sí? Entonces, si por ejemplo citamos a un imputado, que nos ha pasado, y el imputado no llega, pero en la audiencia el abogado no justifica la razón por la cual, a lo mejor, como usted dice, está hospitalizado, tuvo un accidente, pero si no justifica en ese momento, pues con lo que sigue es que el Ministerio Público va a solicitar una orden de aprehensión en contra de él. ¿Sí? Porque el propio Código Nacional, en el artículo 141, si mal no recuerdo, señala que cuando el imputado se ausente a una citación que haya dictado el órgano jurisdiccional de manera injustificada, esto le abre la puerta al Ministerio Público para que solicite la orden de aprehensión.
Entonces, pueden pasar dos cosas. Esa, que solicita el MP la orden de aprehensión, o si el MP es muy benevolente, que solicite una orden de comparecencia. La diferencia de uno y otro es que la orden de comparecencia se te fija una fecha y una hora. Tráemelo para el 23 de septiembre a las 10 de la mañana. La orden de aprehensión, te van a ir a cazar los policías en donde te encuentren, te van a agarrar y te van a llevar. Pero no implica que te van a meter al reclusorio, implica que te van a poner a disposición del juez en la sala. ¿Por qué no en el reclusorio? Porque esto atenta contra el derecho a la presunción de inocencia. Tú eres inocente hasta que se te dicte una sentencia condenatoria. Entonces, se pone ahí a disposición y desde luego, si hay la necesidad, se va a entrar al tema de medidas cautelares y ahí sí el Ministerio Público puede decir, oye, como este cuate ya lo citamos 2 veces, no ha venido y le vale sorbete lo que le dice la autoridad, pues entonces pido como medida cautelar la prisión. Por el lapso de tiempo de 1 año o de 2 años, según lo considere y lo justifique. Entonces el defensor dice, no, pues es que no haya venido por esto y lo que aquello, y se me hace excesivo que le pongan la medida cautelar de la prisión, denle chance, denle buena onda y además esto y lo comprueba. Sí, y ahí ya valora el juez y decide, ¿sabes qué? Te vas para adentro, efectivamente, porque no has demostrado un respeto hacia las indicaciones de la autoridad. Porque debo decirlo, el sistema sí es benevolente, pero también en esa medida ya no es como en el sistema anterior, que te citaban una vez y no pasaba nada, otra vez no pasaba nada, otra vez no pasaba nada. Ahora ya no, te cito una vez, al menos es mi criterio, no vienes y el MP me pide la orden de aprehensión, vamos, y lo justifica desde luego. La necesidad de cautela se llama. Hay que dictársela, ¿por qué? Porque el cuate no le interesa someterse a la persecución, ¿sí? Caso contrario también me ha pasado, donde el Ministerio Público me pide medida cautelar de prisión y se la tengo que rechazar. ¿Por qué? Porque el imputado está cumpliendo a cabalidad, se está personando, porque desde el inicio lo requerimos y ahí estuvo presente y dijo aquí estoy y sí, cometí un error y quiero repararlo. Entonces me dice, pero es que prisión porque está en riesgo la víctima, cuando realmente ya la víctima tiene tiempo sin verla ni arrimarse a su domicilio. Entonces no está justificada la medida cautelar, la tengo que modificar con una más benevolente. ¿Cuál es la razón que usted cree que no se han llevado ningún juicio oral aquí en Puerto Vallarta? Por lo que les comento, porque ha funcionado las soluciones alternas al conflicto, porque ha funcionado la terminación anticipada del proceso como es el procedimiento abreviado. La gran mayoría de los asuntos se han resuelto por esa vía. Entonces todos los asuntos ya están finiquitados. ¿Sí? Otra cuestión también que mencionó en la entrevista que hicieron el pasado referente al asunto de la leche, del asunto de la leche, la policía municipal le falta capacitación. Muchas veces el simple hecho de que un policía cometa un error durante el proceso, ya sea de detención, de presentación de pruebas y todo, ya no sé cómo se llame, ¿no? Es motivo de que tenga invalidez el proceso. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? ¿Una capacitación por parte de quién corresponde esa capacitación? ¿Y cómo se debe de hacer este proceso para una correcta detención? Sí, mire, lo hemos dicho en muchas ocasiones, incluso yo, diversos actores del medio, que efectivamente el eslabón más débil de este nuevo sistema es la policía. Y no me refiero solo a la municipal, me refiero a la investigadora, a la estatal, a la federal. Todas las policías de México sí tienen un problema porque no se capacitó de manera adecuada en su totalidad a todas las corporaciones policiales de nuestro país. Y evidentemente, si un policía no tiene esa capacitación y le da un maltrato al lugar de los hechos, por ejemplo, claro que puede repercutir. Desde luego no puedo decirle yo sin una libertad, pero a lo mejor sí para que se le ordene ilícito un medio de prueba, ¿sí? Que a lo mejor tiene trascendencia, que a lo mejor con ese medio de prueba íbamos a convencer al juez y resulta que ya quedó sin efectos. Entonces, sí urge que sean más y mejor capacitados los policías, y también que ellos se alleguen de la información que hay en todos lados. Ahorita el tema de los juicios orales lo encontramos en internet en todos los lugares. Yo me meto mucho a diversas páginas que hablan del tema porque de repente se abren foros de discusión, se abren cursos, se abren talleres y son gratuitos. Lo único que ocupamos es una computadora
y la voluntad de hacer las cosas, ¿verdad? Y de esa manera es como necesitamos. ¿A quién corresponde, me dice usted? Al Poder Ejecutivo, gobierno municipal, gobierno estatal, gobierno federal. Ellos son los responsables de darle una mayor y mejor capacitación a nuestros policías. Vamos a hacer 5 preguntas más para regular el tiempo. Adelante. Tengo una pregunta referente a la capacitación que están diciendo que surgió el tema. En mi negocio llegan muchos policías que me llegan pidiendo el paquete para las pruebas en, ¿cómo se dice? En el lugar de los hechos. De los hechos. Pero les pregunto yo, o sea, ¿qué es lo que necesitas, no? O sea, ¿qué es lo que requiere tu paquete? Pero ellos no saben tampoco. Y yo me meto a internet a buscar qué es lo que necesitan, pero no hay un lugar claro donde me especifique qué necesitan. Entonces no sé si, puedas darme por referencia o algo para poder tenerles hechos los paquetes y que ya vayan y sepan que con ese paquete van a poder tomar bien sus pruebas. ¿Pero usted de dónde viene? Soy una empresa privada, se llama Arra Seguridad. Vendo equipo de seguridad. Pero llegan mucho conmigo policías preguntándome que porque ellos tienen que adquirir personalmente su equipo para el hecho, para captar las... Para preservar el lugar de los hechos. Exactamente. Y ellos no cuentan, no saben qué es lo que lleva. Bueno, realmente ese equipo se lo tiene que proporcionar la autoridad pertinente, al caso Pues de la ellos dicen Fiscalía que General no. del Estado. Sí. Pues ellos dicen que a sus comandantes le dicen que para estar presentes en los hechos tienen que llevar su paquete, si no, no pueden entrar. Entonces, como ellos quieren estar o no, o involucrarse, Sí, no sé si lo usted tienen ve que las llevar. cintillas, Sí. cintilla amarilla, cintilla Sí. roja. Ajá. Pero cualquier leyenda, o sea, la roja dice peligro y la amarilla dice precaución. Sí, no importa, no tiene trascendencia lo que diga. La función de la cintilla es resguardar el lugar para que absolutamente ninguna persona que tenga que ver con la investigación de los hechos se aproxime. ¿Por qué le dije roja y amarilla? La roja es para el área que tiene mayor valor probatorio, ¿sí? Por ejemplo, si está aquí una pistola y acá encontré un cascajo, esa cintilla roja tiene que abarcar este espacio, porque aquí nada más va a tener acceso el personal experto en el tratamiento, es decir, los peritos. Ajá. Nadie más. Sí. ¿Sí? La amarilla es para resguardar todo el perímetro. Sí. Y a la amarilla sí puede ingresar, por ejemplo, el Ministerio Público, puede ingresar el Policía Común, hasta ahí. Pero no hay un paquete, o sea, que diga es... Como tal no lo hay. Porque sí he encontrado varios, sí hay, ¿no? Pero no hay uno Desde que... luego la experiencia ya les va a ir es básico. dando qué es lo que van a ir necesitando conforme vayan haciendo las cosas. Por ejemplo, ellos se encargan de dar la inspección del lugar, necesitan una brújula, Ujú. necesitan un Sí, flexómetro. gises, flexómetro, reglas, bolsas, ¿no? De repente ha pasado que las cascadas les ponen vasitos de plástico. Ajá. Está muy mal eso, ¿no? Necesitan esas como casitas que traen números, eso sería lo Ajá. ideal, Sí. para ir colocando en cada indicio y que nos identifiquen plenamente. Pero también la chamba de ellos es resguardar el lugar y que llegue policía investigadora y que lleguen los peritos del instituto para que ellos le den el tratamiento adecuado. Entonces, ¿se les puede vender o es chamba de Sí, por ustedes que se las den? supuesto, ¿no? Bueno, no de ustedes, de la fiscalía, Sí, ¿no? no, Que sí. les dé. Por supuesto que si ellos van y material. le quieren consumir, pues tampoco le pueden no les venda nada. Ah, ¿no? ok. Claro que sí. Ok. Están en todo su derecho. 4 Gracias. preguntas más. Sí, gracias. En otros países hace mucho tiempo funciona eso de que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Es nuevo ahora aquí. Sin embargo, en esos países vemos que aún así te toman preso y te llevan y te encierran. Aquí, ¿qué tan legal o qué tan ilegal es eso? Esa es una. Y la otra es, ¿qué delitos o qué grado de delito sí amerita que de una vez se te corte la libertad? Se te pide la En el primer libertad. tema, pues hay que decirlo, incluso en Estados Unidos se da, ¿no? Hay una serie que se recomienda ampliamente en Netflix que se llama Making a Murderer. Es el caso de un cuate que primero le achacaron una violación, libra el asunto, demanda al gobierno y dicen, ah, sí, pues entonces ahorita vamos, y le siembran un cuerpo y lo acusan de homicidio. Ese asunto está en Estados Unidos todavía, el cuate sigue detenido desde el 2000, si mal no recuerdo.
cuando ya demostraron que los policías, el sheriff del condado, alteró todo, que fue y recabó muestras de que le habían recabado en el asunto de la violación que había sido como en el 85, 87. Se demostró científicamente cómo habían pinchado las muestras de sangre del cuate para sacar sangre y colocarla en el lugar, vellos, o sea, se hizo todo de manera adecuada para que este cuate siga allá. Y ya se demostró todo lo mal que se llevó a todas esas acciones y el cuate sigue. Sí, entonces, eso pasa en todos lados, desde luego, en México, yo mentiría si desde aquí nunca va a pasar. Claro que puede pasar, pero hay un mundo de diferencia entre que ocurra por un error humano a que ocurra por una negligencia o por un dolo de parte de algún servidor. La parte que yo creo que el diseño del sistema está creado para evitar ello. Es decir, no es lo mismo que yo deje de tener una persona inocente por un error de apreciación a que yo deje de tener una persona inocente porque me dieron un dinero, ¿sí? O porque yo traía un problema personal. Entonces, por ejemplo, si yo conozco a la persona que voy a juzgar, tengo en ese momento la obligación de excusarme, porque si no lo hago me va a implicar una responsabilidad. No es como el caso que pasó en Estados Unidos, que la juez, no sé si lo vieron en el video que se hizo viral, que resultó que el chavo era su compañerito de la primaria y ahí se agarró llorando un poquito. Aquí en México no hubiera sido posible eso. Yo hubiera tenido que haberme excusado del asunto, no hubiera podido conocer lo mismo, y hubiera entrado otro juez en mi lugar. Entonces, en ese sentido, si está el diseño para evitar tal cuestión, claro está, no vamos a estar exentos, pero es muy diferente a que por un error humano Dios me libre de algo así, nunca comentarlo, a que lo hagas ya con el dolo, sabiendo, con ganas de fregar. Y la otra pregunta fue respecto de... y desde luego eso es ilegal. Es ilegal, eso es ilegal. La otra es qué grado de delito tiene que hacer que sí se El catálogo está en el artículo 19 de la Constitución Federal. Ahí establece cuáles son los delitos de prisión preventiva oficiosa. Sí, no los recuerdo todos, trata de persona, cualquier delito con el que se cometa a través de armas y explosivos, violación, secuestro, homicidio, feminicidio, desde luego, delincuencia organizada, no me acuerdo todo, pero sí está ahí el catálogo en el artículo 19. Artículo 19. Gracias. Muchas gracias. Se tengo una pregunta. En medida que pase el tiempo y se vayan adquiriendo los asuntos del viejo sistema, ¿qué va a suceder con todo el aparato judicial que ya estaba, que ya se asumía esto, el viejo sistema? ¿Qué es lo que va a pasar y cuál es la transición que van a llevar o dónde van a parar? Es una pregunta que yo también me hago todos los días. No he encontrado la respuesta. Realmente no sé qué va a pasar. Evidentemente, a mí en lo personal me preocupa el destino de mis compañeros del sistema anterior, porque decían de repente algunos, pues a lo mejor se van a cobrar todo. O sea, no pueden hacer eso, ¿no? Ya hay derechos adquiridos y además sería algo muy lamentable. Desconozco qué vaya a pasar, es una cuestión que verdaderamente no está en mis manos determinar, está en manos del Consejo de la Judicatura de Estado de Jalisco. Yo espero que ya se esté previendo la solución al respecto, porque ya no falta mucho para que eso acontezca. Efectivamente, como usted lo menciona, una vez que se culmine con los asuntos del sistema anterior, esos juzgados ya no van a tener razón de ser. Entonces, no sé, se me ocurre que quizás se aperturen juzgados de otras materias para que todo ese personal continúe con su función. Aquí se intentó eventualmente crear el primer juzgado familiar y el juzgado segundo penal, que se fusionaba el primero penal, pero de repente se echó para atrás esa cuestión, quedaron igual y seguimos sin juzgado familiar hasta donde yo sé. Pero sí, por ejemplo, nos hace falta juzgados familiares, nos hacen falta juzgados federales en lugar de... porque queremos probar un amparo, tenemos que ir hasta Guadalajara, si no es de los asuntos de urgencia que contempla la ley de amparo. Ojalá y sea la mejor de las soluciones para
tanto los servidores públicos como los propios usuarios. Pero la verdad, hasta hoy desconozco que forma es de investigar. Buenas noches. En este foro nos encontramos empresarios, gerentes de empresas y también jóvenes universitarios. Señor juez, este es un foro abierto porque tenemos dudas, las mitigamos. Gracias por su explicación. Una pregunta, pero para que tú des el consejo a la sociedad en materia de denunciar. Alguna vez me dijo un camarada de la investigadora, me dice, pónganos a trabajar, porque no está denunciando la sociedad. ¿Por qué? Porque tenemos miedo en base a un sistema pues bastante corrupto, ¿no? Señor juez, está su espacio abierto. ¿Qué le puede decir la sociedad en materia de denuncia? Desde luego tenemos que trabajar arduamente en el tema de la cultura de la denuncia. Yo creo que es un lastre que cargamos en México desde hace muchísimos años. Debemos de acabarlo ya, hacer lo que nos corresponde a cada quien, porque es un asunto que concierne tanto a la sociedad como a las propias autoridades. Pero yo creo que nunca se va a lograr conseguir el objetivo si no se hace un plan integral. ¿Qué quiero decir con esto? Que se ataque la problemática desde todas las perspectivas, que desde las escuelas, desde que son pequeños, se debe de inculcar la cultura de la denuncia y de la legalidad. Hoy por hoy, yo por ejemplo, me llama la atención, acaba de haber un reportaje ayer del tema de la tesis de nuestro presidente de la República, mucha gente lo demeritó. No me llama la atención el tema de la tesis y del supuesto plagio, me llama la atención cómo la gente ha asimilado el asunto, cómo ha dicho no pasa nada, es algo menor, todos somos felices, Aristegui está chafeando. Ese es el asunto que nos debe de preocupar, cómo asumimos la ilegalidad con aquella normalidad. Y eso es lo que tenemos que combatir, porque con esa mentalidad que traemos todos, de que si vemos alguna cuestión ilegal nos volteamos para otro lado, no nos gusta denunciar por temor, por falta de confianza, por flojera, es que yo no quiero andar en los juzgados, no quiero que me molesten, por lo que quieran y gusten. Si tenemos que modificar eso. ¿Cómo lo podemos hacer? Repito, trabajar en las escuelas muy duro desde pequeños y niños. Indudablemente la responsabilidad que tenemos como padres de familia, que yo creo que es la mayor, no podemos dejarle todo a los maestros. Tenemos que inculcarle a nuestros hijos que si ven algo que está fuera de la ley tienen que denunciarlo. Y desde luego también mejorar cuanto a los elementos que tenemos, que se dediquen a salvaguardarnos, que sean personas honestas, que sean personas que nos brinden esa confianza de ir a decir, oye, yo acabo de ver esto, ahí va una persona que acaba de robar, ahí va una persona que está vendiendo drogas, sin ese temor a la represalia o ese temor de que el policía el día de mañana vaya y diga, fulanito tal fue el que. Entonces, tenemos esa labor titánica y debemos atacarla ya. Ha habido buenas señas de que hay gente. Las nuevas generaciones traen otra mentalidad, afortunadamente, y se ha ido cambiando, pero si no rompemos de golpe ese círculo vicioso que hemos traído en nuestro país, esto no va a modificar. Qué bueno que el policía investigador le dijo eso de que pónganme a trabajar. Tenemos que hacerlo. Si no denunciamos, ¿qué va a pasar? Se genera impunidad. Y mucha gente dice, es que yo no voy a denunciar porque no se hace nada. ¿Ya ha ido usted a denunciar? Pues no, pero es que mi vecina dijo que cuando ella fue no se hizo nada. También hacer a un lado el qué me dijeron, el qué me contaron. A veces, de verdad se los digo, son cosas que no son ciertas. Hay que ir a exigir a la autoridad que se ponga a chambear. Porque si somos así de complacientes y si no denunciamos y si generamos desde nosotros mismos impunidad, la autoridad se relaja, ¿sí? La policía no trabaja, la fiscalía tampoco lo hace y se va generando esa zona de confort. ¿Y qué pasa? Los delincuentes hacen de las suyas y no vamos a vivir en una ciudad segura si
nosotros mismos no asumimos la parte que nos corresponde y las autoridades las ponemos a chambear y desde luego también dan las condiciones y las garantías para que el ciudadano recupere la